Buen día. Bueno, mientras debo estar aquí, les agradezco a todos por estar aquí. Y había dos cosas que quería decir antes de comenzar. La primera, cuando cerrábamos el Congreso de Santiago, estaba en la mesa y comenté qué significaba para mí estar tan cerca de donde la abuela gallega mía, analfabeta, había salido hacia América. Y aquí está mismo toda la familia de mi esposo, por lo tanto mi hijo, de unión de este norte español. Y para mí es una especie de misterio estar aquí en La Habana haciendo una conferencia inaugural después de esos caminos que en la inauguración se han mencionado. No soy vino, no soy tan interesante como el vino, pero sí soy un poco la síntesis de las cosas que estamos tratando en estos congresos, ¿verdad? Esas cosas que tiene la vida de abuelos y padres esforzándose para que uno pudiera hacer la América de una manera diferente, o sea, hacerla contribuyendo a estudiar su cultura. Por otro lado, pensar que hace casi 30 años que vengo a Oviedo. Lo pensé anoche muy tarde, que mi primera curso aquí fue en el año 96, gracias a la primera red que armamos Contrapunto, y me pareció mentira que hubiera pasado tanto tiempo. Serían casi 27 años que estoy viviendo a Oviedo, y las cosas que me rodean, mis cuadernos, las cosas son un poco símbolo de eso. Y por último, decirles que tengo la satisfacción de que creo que es la primera vez que somos 4 uruguayos en este congreso, con todo el esfuerzo que eso significa para poder llegar hasta acá, y que todo eso tiene que ver con un esfuerzo de muchas personas, y de todos mis amigos españoles y latinoamericanos que reconocieron esfuerzos y trabajos y muchas veces estuvieron por nuestras tierras en el sur visitándonos. Entonces a todos ustedes muchas gracias por todo esto que me permite hoy estar aquí sentada nerviosa. Entonces, el tema que he elegido es un tema que vengo trabajando hace tiempo, que tiene que ver con música y política. Entonces traté de hacer un análisis de la música popular uruguaya hacia el contexto latinoamericano, de todo lo que tenía que ver con música, dictaduras, censura, exilios y redes, desde mi estudio en Uruguay, luego, ¿se ve bien? Abriéndolo hacia América Latina. Entonces, la investigación sobre música y dictadura en Uruguay comenzó muy temprano. Creo que la primera publicación fue cuadernos de música de Casa de las Américas, hace muchos años. Entonces, lo que yo quería traerles aquí, además de los datos concretos, es un poco la evolución teórica y metodológica que me ha guiado a lo largo de los años en esta investigación. Y además, tiene el problema de que lo estamos continuamente viviendo. Como decíamos ayer, decía alguien en la defensa de una tesis, los que investigamos también somos agentes sociales que hemos vivido eso y todo lo que significa. Entonces, la evolución de mi enfoque fue arrancar con el enfoque que se hacía en Uruguay y en otros países de América, estudiar como músicas de la dictadura, músicas políticas, la música de la resistencia a los gobiernos dictatoriales que estaba sufriendo o que acababa de sufrir América. Y a partir del 2012, por ahí, yo empecé a pensar, pero la música de la última dictadura uruguaya no es solo la música de la resistencia, hubo una música del régimen que no ha sido estudiada. Entonces, eso me implicó proponer por primera vez el análisis desde los dos lados, desde las dos puntas. Músicas y proyectos de país fue la propuesta teórica que yo hice en una publicación que está en la revista Resonancias de Chile. Y este itinerario de publicaciones también era un poco de circular por América de nuestros congresos. Y finalmente ahora estoy en una mirada transnacional de ver qué estuvo pasando en esas censuras, exilios, a veces tortura, cárcel, muerte, qué estuvo pasando entre los países. Porque entonces llego desde esa música y proyectos de país de nivel uruguayo en el que he trabajado en los últimos tiempos, a cómo había también una serie de músicas que tenían que ver con un proyecto de algo más amplio, que puede ser muy tenebroso, ¿verdad? Y del otro lado, las músicas de la resistencia uniéndose
con una serie de redes que es la que les voy a presentar ahora. En ese marco teórico arranqué con los trabajos de Manuel Castells sobre identidad y utilicé mucho los proyectos de identidad proyecto y identidad de resistencia que propone él, que me sirvieron mucho porque la identidad proyecto fue lo que, en la propuesta de Castells, lo que me llevó al concepto de música y proyectos de país, y la identidad de resistencia obviamente era muy útil. Y luego seguí con gente que no venía de la musicología tampoco, como Apaduray, quien propone en su modalidad desbordada las 5 dimensiones de flujos culturales globales, ¿verdad? Esto ya es viejo, pero estos fueron los comienzos, pero sigue siendo muy útil. Y dentro de esas 5 dimensiones de los flujos culturales, Apaduray habla de los paisajes ideológicos. Y de esos paisajes ideológicos, en una mirada que va más allá de Uruguay, es que me interesó trabajar a mí. Y dentro de esos paisajes ideológicos también Apaduray habló de las diásporas del terror, que lamentablemente hoy, mientras hablo, nos están doliendo cuando abrimos nuestro teléfono y vemos las noticias del día. Entonces, si bien no implican a América Latina, implican a lo humano, ¿verdad? Entonces, lamentablemente seguimos con esas diásporas del terror. A eso le fui agregando otros elementos que me servían porque, por ejemplo, trabajando mucho con prensa y entrevistas, toda la propuesta de análisis crítico del discurso y la vinculación de análisis crítico del discurso con ideología, toda la escuela de Bandit y los que lo siguieron, ayer se habló mucho de eso en la tesis que escuchamos, me fueron muy útiles. Sobre todo cuando me enfrenté a los distintos tipos de prensa y ir madurando cómo analizar los distintos tipos de piezas periodísticas que tenían que ver con ello. Todo eso me llevó a los conceptos de censura, autocensura, tipologías de la censura, búsqueda de lógicas internas en la censura en el caso uruguayo, y muchas de las preguntas que yo me había hecho, tanto en las entrevistas con artistas, en las entrevistas con gestores y empresarios. Como ustedes saben, yo trabajé mucho en canto popular uruguayo desde el primer sello fonográfico uruguayo, Sondor, en su origen, y sus ediciones críticas que hicimos. Había una cantidad de cosas que me surgían a mí en entrevistas, me surgían a mí manejando la discografía, que no me cerraban con la teoría clásica de la censura, ¿verdad? Entonces, una parte muy importante para mí fue la New Censorship Theory, que se ocupa de, ahí sinteticé con el potencial creativo de la censura. Muchas veces a los latinoamericanos que hemos sufrido dictaduras, algunas cosas chocan, ¿verdad?, de esta teoría en cuanto sirve, es necesaria la censura, es creativa, y uno dice, bueno, estás mirando, estás escribiendo desde un país donde no lo sufrió de repente, ¿verdad? Pero ciertas cosas sobre, por ejemplo, dejar la censura estatal como un tipo diferente, analizar todo lo que es la censura de los medios, de las empresas, a mí me resulta muy útil en mi trabajo. Con todos los reparos que se puede tener, aporta mucho, porque yo ya me había enfrentado a cómo analizar la autocensura cuando encontraba, por ejemplo, trabajando sobre la obra de un uruguayo que no es conocido en el exterior, pero que es una de las grandes figuras de la música popular uruguaya, Eduardo Darmanchán, al que también me refería acá en el congreso que se hizo sobre Leonard Cohen, los distintos discursos de por qué encontrábamos en la cinta original temas que se había optado por no poner en un disco, por ejemplo. Entonces, ahí venían los discursos de autocensura para salvar al artista, para salvar al sello, para salvar a los poetas, etc. Entonces, esto es un poco muy resumido, pero sumamente resumido, el marco teórico en el que yo me he movido. Otras cosas como García Camprini, vamos a referirnos después a los. Entonces, en ese proyecto de músicas, ese enfoque de músicas y proyectos de país, empecé a trabajar no solo en la música de la resistencia, la que había trabajado mucho, sino también en la música del régimen. Y ahí hay una banda sonora, un paisaje sonoro del régimen dictatorial, porque voy a discutir estos términos, y comencé a estudiar las bandas militares como el sonido propio de la última dictadura, que es la que más yo trabajé, desde el 83 al 87,
1945, ahora he ampliado mi mirada a la dictadura que hubo en los años 30 en Uruguay y a las relaciones entre los dos, últimamente he trabajado en eso. Entonces, las bandas militares como el sonido propio y en muchos momentos como el sonido aterrador, porque todos los comunicados que venían a quitar de a poco libertades hasta conducir al régimen de facto estaban acompañadas por unas determinadas marchas, sobre todo una que llamaba 25 de agosto, que es la fecha de la independencia de Uruguay, que irónicamente era la que acompañaba a partir del 76 cada uno de los comunicados donde las fuerzas conjuntas de Uruguay nos comunicaban una nueva libertad terrible. Y dentro de esa idea de música del proyecto de país que tenía el régimen dictatorial, la creación compulsiva, obligatoria de bandas de niños y jóvenes, que se suponían un elemento, educativo y disciplinador. Entonces, y luego, lo tercero, lo que me interesaba muchísimo a mí en un principio, y luego fui ampliando hacia de las bandas, el folclore, o lo que el régimen consideraba folclore, que todos hoy sabemos que podemos aplicar en términos de los 40 con Vega de proyecciones, con José Martí hablando de folclorismo, que eran músicas inspiradas en el folclore, como valor moral, que tenía que ver con rescatar una nación que se había perdido en una supuesta mundo hacia la izquierda, y el rescatar una historia patria que se leía de una manera muy especial, una relectura de esa historia patria, en la que la música tuvo mucho que ver, como vamos a ver. Entonces, empecé a trabajar, y a mí me dolía mucho la cabeza de escuchar todo esto, empecé a trabajar, y esto ya algunas cosas fueron publicadas, por eso voy rápido, en cómo eso generó, por un lado, una serie de actos en los lugares que tenían que ver con una política de hipertrofia de los signos patrios, en los grandes espacios monumentales que el propio régimen construyó en Uruguay, como el mausoleo a Artigas debajo del monumento, la Plaza Independencia o la Plaza de la Bandera, para los desfiles de bandas de niños y jóvenes, los discos de las canciones y marchas de la música de percusión, digamos, folclórica, interpretadas por las bandas militares, al punto que alguna dice ejecutada, y la palabra ejecutada acá viene muy bien, ejecutada por la DINAR. La DINAR era la que tenía Dirección de Relaciones Públicas, que era la censora de todo lo que tenía que ver con el arte, además. Entonces, estaban las ejecuciones, las interpretaciones de temas muy conocidos y de otros que encargaba el régimen a grupos desconocidos. Entonces, escuchar estos vinilos realmente da para... Hoy podría hablar solo de esto, alguna cosa he publicado antes, así que voy a ir para adelante. Me está faltando una diapositiva ahí, pero no sé, entonces, voy al concepto de redes. Cómo yo, a partir de ese estudio de la música y proyectos de país, empecé a pensar redes de personas y redes de objetos simbólicos. Las redes de personas pueden sernos muy claras, ¿verdad?, de cómo se comunicaban, tanto a nivel de los regímenes de facto con estas políticas, o que lo vamos a ver ahora, o cómo se comunicaban esas personas a través de objetos simbólicos. Y dentro de esos objetos simbólicos, los discos de vinilo, y sobre todo los cassettes, sobre los que está trabajando magníficamente Laura Jordán en Chile, con ramificaciones hacia otros países, los cassettes, por su domesticidad, su posibilidad de grabado doméstico, etcétera, circulaban por todo. Me ocupé sobre todo del caso uruguayo, pero ahora, mirando los resultados del trabajo del equipo de Laura en la Universidad de Valparaíso, se me están abriendo una cantidad de ideas. Como eso que además, las entrevistas que yo hacía, eso fue ocultado en sótanos, fue guardado, enterrado en jardines, etcétera, pero además, cómo llegaban y salían de Uruguay los mensajes, las canciones, los actos. Y otra cosa en la que estamos trabajando ahora, que ya la conozco hace años por el trabajo del antropólogo Antonio Díaz con Washington Benavides, uno de los más importantes poetas musicalizados por el canto popular uruguayo, que trabajó con los artistas, los exiliados como componían, mandándose entre, de repente, dos lugares de Uruguay, porque uno no podía moverse hacia el otro, o desde La Haya, o París, o Madrid,
el silbar una melodía y el otro terminaba componiendo aquí la letra, ¿verdad? Todo lo que el cassette significó en esas redes como objeto cargado de noticias, pero también como un objeto simbólico. Entonces, el primer punto que me quería ocupar dentro de las redes es España, que es el que más trabajé. La relación estrecha que tuvo hasta la constitución del franquismo, la guerra civil, el franquismo durante las dos dictaduras uruguayas del siglo XX, y esto es una novedad en la que he trabajado este último año, cómo hubo una relación entre la dictadura de los años 30, un autogolpe de la Terra, los sectores conservadores del Partido Colorado de Uruguay, apoyados por los sectores conservadores del Partido Nacional, que se llama del abuelo de que no hay nuestro presidente, o sea, la historia se continúa, ¿verdad? El apoyo a Franco, hay un texto increíble que va a salir publicado ahora en un capítulo de un libro, sobre cómo el padre de este presidente, que también fue presidente, hace todo el elogio de Franco y de la emoción de su visita, pero más a conocerlo, más allá de eso, que es todo el contexto que lleva, me interesó mucho cómo el franquismo ofreció modelos para trabajo de la música y la danza en Uruguay. Eso lo he trabajado, y aquí está puesto, a través de proyectos I+D de la Universidad de Oviedo, que espero que la cuenta, que estamos en varios, uno de la Universidad Autónoma de Barcelona con Granada y uno de la Complutense de Madrid, que por ahí está su investigadora principal, y que la generosidad de estos proyectos que me han incluido como investigadora externa me ha permitido ir adelante con estos temas. Entonces, voy a ocuparme un momento de la utilización del folclore según el modelo franquista, explicitado en documentos, ¿verdad? Como un capital ideológico del régimen. Y lo que más me interesa es la reconstrucción de las danzas tradicionales uruguayas según el modelo de los coros y danzas de la sección femenina de la Falange, que fue aplicado en Uruguay, y aquí se nos complica el panorama uruguayo con Flor de María Rodríguez de Ayestarán, que es la viuda del más importante musicólogo uruguayo de la primera mitad del siglo XX. Entonces, que es una de las figuras, sobre el toro sagrado, junto con Vega, ¿verdad? Muy relacionado con Carlos Vega, y que es una figura intocable en Uruguay. Sí, no son vacas, sino son toros. Entonces, ¿cómo? El investigar esto necesitó tiempo, porque ya investigar temas que Ayestarán no había investigado, a mí me costó mucho precio político académico, ¿verdad? Y ya decir que su viuda había apoyado el régimen era un paso que había que llevarse a dar, lo que se pudo dar hace poco tiempo realmente. Entonces, la dictadura uruguaya constituida plenamente a partir del 73, pero que ya desde el año 68 empiezan a cortarse las libertades, encarga nada menos que a la viuda del prócer de la musicología el crear una división folclore de una escuela de danza que crear una escuela de danza, división folclore y división, está bien, el problema es el enfoque que se le dio, y se le encarga crear un ballet folclórico del Uruguay que va a ser el principal propagandista de ese folclore utilizado a favor de una historia patria remodelada por el régimen. Entonces, por un lado eso, por otro lado, la estrategia de inserción de estos valores en el noticiero cinematográfico Uruguay hoy, el cual he visto unas 20 o 30 piezas y quedado con los dolores de cabeza más grandes de mi vida. Porque hay una cosa interesante, yo viví eso, pero yo no recordaba todo eso, todo lo que vi eso, y eso es muy interesante desde el punto de vista metodológico. Volver a mirar, recordaba algunas ideas al cine, pero ahora ver el bloque de todos ellos que están disponibles en Cinemateca Uruguaya y una copia en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, que nos permitió gentilmente ver, me significó un choque afectivo también, y ahí tendríamos que ir a la teoría de los afectos y a la teoría sobre juicios de valor en la musicología. Cómo todo eso a mí me exige un rigor metodológico más fuerte que otros temas, ¿verdad? Porque yo lo viví, yo tengo una posición y no la puedo borrar. Ya sabemos que no vamos a tener una objetividad total en esto, sino que tenemos que tener
ese cuidado epistemológico todo el tiempo. Yo ya había encontrado en Sondor, y recordaba de mi niñez, los nodo que eran basados en todos los cines uruguayos. Incluso había encontrado parodias de tipo carnavalesco para publicidades de los años 50 en los archivos del sello Sondor, lo cual me indicaba la popularidad de esos informativos que además... Y Uruguay hoy está hecho a la medida del nodo. Entonces, todo eso marca algunas de las estrategias. Por un lado, el régimen toma la figura de Ayestarán, que nunca había publicado un vinilo en vida, toma sus temas y edita este primer disco, Ayestarán y su verdad folclórica, el esencialismo, el nacionalismo, la comunidad imaginada, todo lo que quieran aplicar de teoría, si analizamos este vinilo, todo sirve, ¿verdad? Que está publicado además por algo que se llama Voluntarios de Acción Social, dirigido por la esposa del presidente de la República, o sea, y por el Consejo Nacional de Educación, donde se toman temas de Ayestarán para hacer esa verdad folclórica que se busca para el país. O sea, la figura académica se toma como figura prestigiante del régimen de facto. Pero además se encargan discos, además de los de las bandas, discos de ese folclore oriental, y yo les traje las carátulas aquí de dos sellos, para que vean, esto está todo vinculado con el año 75, que fue dedicado en Uruguay, está muy bien estudiado por dos historiadoras uruguayas, el año de la orientalidad, y para que ustedes entiendan eso, recuerden que yo no soy uruguaya, los que estamos aquí somos orientales, nuestra nacionalidad legal es oriental, porque los españoles le pusieron banda oriental del Uruguay, los argentinos le llamaban provincia oriental del Uruguay y nos quedó República Oriental del Uruguay, pero nuestra nacionalidad es ser oriental. La orientalidad fue tomada como un valor patrio por el régimen de facto, con toda una música acompañando eso. Y fíjense lo que yo les mencionaba de la hipertrofia de los símbolos patrios, este es el logo, no sé si tomar así, el logo de los festejos del sesquicentenario de la gesta de los territorios orientales y la comunidad hospitales, todo eso, que fue tomado en el año 1975, y entonces banderas y patrias y soles aparecen por todos los discos. Ahora, es interesante cómo estos sellos que publicaban estas cosas encargadas por el gobierno son los sellos que también publicaron la música de resistencia. O sea, ese es otro cuidado que hay que tener. No podemos decir, este es un sello que adhiere al régimen o este es un sello de resistencia. Los hubo solo de resistencia, sí. Pero la mayoría de los sellos uruguayos, incluso aquellos que en la bibliografía aparecen como sellos de resistencia, yo encuentro los vinilos porque era la supervivencia del sello o el cierre del sello, ¿verdad? Entonces hay que manejar esto con los cuidados que deben ser. Y aquí les traje muy rápidamente, esto lo van a poder leer en un capítulo del libro que ya está en imprenta, dos imágenes de un noticiero Uruguay Hoy del año 79, donde se muestra la fiesta que se hacía Artigas en el departamento de La Valleja, en una estatua gigantesca que se hizo de Artigas en un cerro, donde se creó en el año 75 la Noche de los Fogones, y ya en el 79 se decía esta tradición, o sea, también pueden utilizar Howard, dentro de las tradiciones, también cae aquí perfectamente, porque todo lo gauchesco, toda la idealización del gaucho como ser irónicamente, en el régimen de dictadura, el gaucho fue tomado nuevamente como una figura idealizada, que había sido tomada para constituir la patria, ¿verdad? Las ideas de nación y de patria, con festejos. Y aquí miren, fíjense aquí lo que dice este niño gaucho de Rey, estos tienen muy mala calidad, pero son fotogramas de Uruguay hoy, ¿verdad? Y entonces el locutor dice, y a las 12 de la noche todos se unen en un solo espíritu para cantarle a la nación, a la patria, a la orientalidad. Y la canción que utilizan, que ya le he analizado en algunos trabajos, es a Don José, un himno que Rubén Lena había creado para las escuelas uruguayas, y que el autor estaba prohibido por la dictadura, pero que esa canción, que fue utilizada tanto por la resistencia como por la dictadura, y ahí tenemos las zonas grises de repertorio, y incluso una misma canción usada por los dos
bandos, llamémosle, sigue utilizándose, se utiliza por los olimareños, que además que la cantaban estaban en el exilio, y fue utilizada luego cuando los olimareños cantan en el Monumento a Artigas, en la asunción de José Mujica el Guerrillero como presidente de Uruguay. Es una canción que atraviesa, Julio Mendívil diría que tienes una biografía de la canción, un ejemplo muy claro, ¿verdad? Yo mientras hablo les cito toda la teoría que va tras eso. Entonces todo esto viene también de un modelo español, y lo traigo porque el régimen se apoyó mucho en el franquismo con relaciones muy estrechas, pero también al mismo tiempo, en el salto hacia atrás, desde la dictadura de los 30 en adelante, y todo el periodo 40, 50, 60, las mujeres del régimen que habían contribuido, esto está en el trabajo publicado por el proyecto Minero Victoria, las mujeres del régimen que habían sido utilizadas para mostrar en el exterior esa España feliz, que fueron muy populares, y estos son revistas uruguayas, y les fui para atrás en el tiempo para mostrarles que lo español también tenía esa otra cara, ¿verdad? Junto a los coros y danzas de la falange que se crearon también por la Comunidad Hispánica de Naciones que se crearon en Uruguay, también estaba ahí la mujer sumisa, que las esposas de los conservadores estaban todas allí, pero estaba también la mujer que hacía que mostraba su cuerpo, que hacía la cupletista, la Carmen Sevilla, con películas con picaresca, etc. Y eso otra vez, quienes iban al cine a ver esto, mi familia, apoyaban un régimen franquista, no lo pensaban en ese momento, ¿verdad? Iban a ver a Carmen Sevilla, entonces hay que tener cuidado con hablar sobre cuánto vínculo había entre el franquismo y el espectador de todo esto. Y aquí anoche puse esta diapositiva dedicada a Julio, porque antes de ayer tuvimos una reunión en la que discutíamos en nuestro proyecto, y él citó la figura de Pedro Rico, que fue una figura menor, pero que fue de mucho éxito en Montevideo. Entonces busqué dos imágenes de Tele 12 y de una actuación en una boda de Montevideo para mostrar otros españoles que también contribuían a esa España imaginada, tan imaginada como el gaucho, ¿verdad? Pero cuando en plena dictadura aparece la revista Hit, ahí tenemos ya que la revista tiene que cuidarse porque surge en los 70, en el momento más complicado de la dictadura uruguaya, pero ya aparece esa otra aspecto de la red con España, que es la canción, lo que se llamó la canción de texto, la canción de resistencia, con figuras, fíjense, en los primeros números de Hit hay dos tapas dedicadas a cerrar. En los años que están formándose, y ya están varias libertades cercenadas. Pero también en la misma revista Hit aparecen tapas dedicadas a Rafael, o aparecen ya la figura de Marisol, que había sido adorada como niña prodigio en Uruguay junto con Joselito, aparece ya como una joven cantante exitosa. Eso está acompañado por una cantidad de discos con ediciones uruguayas. Algunos de esos a mí me sorprendieron muchísimo, porque que las 24 canciones de breves de arte que no se irradiara jamás en la radiodifusora tengan edición uruguaya. Esto salió de un archivo de un amigo al que se lo hice buscar a las 3 de la mañana cuando me dijo: yo tengo ese disco. Yo no lo tenía, los otros sí son discos míos, y eso es interesante. Los discos que les estoy mostrando son discos de mi colección personal, pero el de arte no. Ustedes piensen, el éxito que tuvo esto en Uruguay, la repercusión, para que las 24 canciones breves de arte, que no son las que la dicen, no es Al Alba ni ese tipo de canción que todos conocíamos, fuera Uruguay arriesgar a hacer una edición, ¿verdad? Porque somos un mercado, fuimos siempre un mercado muy pequeñito. Por ejemplo, el Congreso de Cine de Zaragoza dije que un disco de oro eran por 5 o 6 discos, se terminó todo el Congreso, pero tienen que pensar que son en total 3 millones que no avanzamos, seguimos siendo eso. Entonces, ahora paso a otro mundo. Paso al mundo de las censuras y exilios de esa dictadura. En esas censuras y exilios estoy trabajando especialmente el archivo de Alfredo Citarrosa,
perdona, Julio Casal. El archivo de Alfredo Zitarrosa, que está guardado en el CIDAE, en el Centro de Investigación y Desarrollo de las Artes Escénicas del Teatro Solís, que está digitalizado hace 8 años, Fabricia estuvo en ese trabajo de digitalización, y que desde el año pasado el archivo Zitarrosa como entidad, son los descendientes de Zitarrosa, y el director del archivo de Solís nos pidieron que comenzáramos a trabajarlo para generar conocimiento original. Ya hay un trabajo publicado sobre los primeros años, sobre la prensa. Yo opté por comenzar por la prensa porque está publicada por el propio Zitarrosa, está conectada la prensa casi hasta su regreso a Uruguay del exilio, está en el mismo lugar, está digitalizada, es una situación para un investigador óptima, ¿verdad? Entonces, en ese archivo Zitarrosa, yo he estudiado, he dividido en 3, perdón, Julio, del surgimiento a el comienzo de la censura y el exilio, y la censura y luego el exilio, el periodo de exilio y luego el retorno, como una estrategia porque todo punto no se puede abordar. Y es interesante, por un lado, lo rápido de la consagración de Zitarrosa, que en 3 años, sumamente conocido en Uruguay, ya en Argentina, en Chile, y bueno, y comenzó a cantar en Perú, ¿verdad? Y cómo ese mundo, a mí me complicó muchísimo el tema de cómo entender la censura, cómo meterse en la cabeza del censor. Porque por un lado Zitarrosa es prohibido por Fernando Cruzado, una persona que se dedicaba a lo gauchesco, una persona tenebrosa para Uruguay, que es designado por ese señor que también se va ahí, García Capurro, que era el ministro de Cultura del régimen, para ir al SODRE, por ejemplo, al Ente Nacional de Música, tomar, hay un artículo que describe toda la escena de manera novelada, tomar las tiras de vinilos y decir, este sí, este no, este sí, este no. Y los no, decir, por razones estéticas, por razones éticas. Por razones éticas era política, ¿verdad? Por razones éticas, estéticas. Y ahí en el estética, los propios entrevistados dicen, Eduardo Falú está en estética. De manera de que has usado me gustaría o después vayas a ver. Entonces, aparece una censura que prohíbe irradiar los discos de Zitarrosa, pero que en la prensa después aparecen artículos de Zitarrosa, el cantor del Frente Amplio, que fue fundado en ese momento, recorre el país haciendo una gira como cantor y que dice a los diarios, soy comunista. Entonces, auxilio, ayudarlo, porque que ayude a entender cómo están prohibidos sus vinilos, pero él puede declarar en un diario que es comunista y puede hacer una gira apoyando el partido, la Coalición de Izquierda Argentina, ¿verdad? Después de eso tengo una cantidad. Uno de los miembros de un dúo es permitido cantar y el otro no. Alguien puede cantar, pero no puede cantar tangos, pero no el repertorio de raíz folclórica, que nosotros no los cuidamos. Las murgas, ustedes han dedicado mucho tiempo, media hora antes de una transmisión se ponen a tachar los pliegos de cordel que tienen que entregar o a recortar. Tengo ejemplares recortados y tachados que han llegado por la búsqueda. Un ratito antes de actuar, porque si no, si entregaban eso, no podían actuar. O sea, entender todo eso y luego ver todos aquellos procedimientos de camuflaje que todos usamos para que un disco dijera, yo recuerdo que pasé unos discos llegando de Venezuela a Uruguay que decían Stockhouse y que despertaba lo que yo había grabado con mi en el Teatro Nacional de Caracas, ¿verdad? Pero de eso tenemos una cantidad de estrategias para burlar esa censura. Entonces, esa censura deriva, por ejemplo, en exilio se empiezan a tejerse esas redes. Vuelvo a España, Zitarrosa, en su peregrinar, todo lo que hay de aplicación del análisis crítico del discurso, en lo que dice el propio exiliado, en lo que dicen los periódicos y revistas especializadas en distintos discursos sobre Zitarrosa y Mercedes Sosa y otra gente exiliada en Madrid. La repercusión más allá de la música de esos exilios, ¿verdad? Muchísimas de estas cosas están ubicadas en el archivo Zitarrosa. O sellos alternativos españoles que ustedes conocerán grabando a una personalidad como Arturo Zitarrosa.
Entonces, dejo Uruguay y la red 1, que era la red española, que es la que tiene más fuerza, y por un momento me salgo del panorama latinoamericano, aunque no tanto, para ver cómo esas redes se construían en otros países europeos. Este es un trabajo que estamos haciendo con Stefano Gabagnil, que realmente ha sido de una riqueza y cada vez se va enriqueciendo más. Lo acabamos de presentar en Buenos Aires, y deriva de que Gabagnil encuentra en el archivo de Luigi Nono en Venecia material sobre las jornadas de la cultura uruguaya en lucha que se hacen en el año 78 en Venecia, con 3 escenarios en la Plaza de San Marcos, ¿verdad? Entonces, me dice, hay un suplemento del diario El País en Uruguay que es contra estas jornadas. Ese suplemento llevó muchísimo encontrarlo, porque lo buscábamos en no tenía fecha. Entonces, lo buscábamos en la Biblioteca Nacional sin fecha, no aparecía. El diario El País me llevó, que hubiera existido, por supuesto, ese suplemento. Pero al final, en el archivo personal de Héctor Numa Morales, también uno de los cantores populares más conocidos de Uruguay, aparece ese suplemento. Y es todo el suplemento, daría para escribir un libro, no un capítulo, ni un artículo, por todo lo que dice, porque esta bandera que está en el programa italiano enloquece de tal manera aquellos que defendían la bandera que plantea todo esto con un discurso de un Artigas barbudo como si fuera un Tupamaro, imagen que solo apareció en el país, no la hemos podido encontrar en un solo archivo italiano. Y adentro hay en una de las páginas, además dice, todos estos son hombres derrotados, pero ahí estaban no solo los músicos, pero no sé cuántos llegan a poder ver ustedes, sino que había personalidades del teatro, personalidades de la cultura, del derecho, hasta de las matemáticas, porque uno de los principales matemáticos uruguayos de nivel internacional era miembro del Partido Comunista y de exiliarse. Pero es increíble cómo en el discurso de este suplemento que se hizo contra las jornadas, uno dice, bueno, pero si haces un suplemento de 6 páginas de broadsheet sobre una jornada, lo que estás haciendo es dándole importancia a esas jornadas. ¿Cuál es la estrategia de esto, de mostrar que esas jornadas fueron tan importantes? ¿Verdad? Es una estrategia ininteligible desde... Entonces hay que usar distintas lógicas. Y además, ahí está una puesta, cada una de las cortas biografías de los músicos, Héctor Numa Morales, Daniel Biglietti, Citarrosa, dice lo exitosos que son en el extranjero y cuántos discos venden. Pero estamos queriendo decir, por un lado, bueno, estos son hombres derrotados por uno de los fragmentos de Intel. Reproducen entero el programa de las jornadas y uno dice, pero reproducimos todo, decimos que fueron importantes para combatirlos. Entonces, todo esto tiene que ver con reflexionar cómo fue esa censura y cómo funcionaba ese proyecto de país tan complejo desde el punto de vista del régimen de facto. Además hay una cosa muy importante porque la tragicómica, la camerata Punta del Este, que se llamaba así, fue muy conocida, con músicos muy conocidos. Ellos no saben quién es y ponen camerata de los de Punta del Este, algo así está el punto ahí, dice, claro, son burgueses que salen a hablar mal del país, pero no saben que es el nombre de un grupo conocidísimo y hay toda una burla de que son de izquierda, pero en Punta del Este, que ustedes saben, es el Bañero Yeltsin de Uruguay. Entonces hay una... el que escribió esto no sabía quiénes eran directamente. Y pasa eso, iba a poner, no la puse, ahora, hace poco surgieron una cantidad de archivos que muestran cómo eran enviados se publicaron en Estados Unidos, en archive.org, se publicaron una cantidad de archivos que llegan hasta el 2000, de cómo se espiaba desde los músicos desde el Ministerio del Interior con denuncias, y Numa Morales le manda su ficha, que está ahí pública ahora, y apunta entre las cosas, toda solución, partidos, lucha armada, etc. Y ponen, escribió una chamarrita de los verdes contra el ejército, y en realidad la chamarrita se llama chamarrita de los verdes. O sea, todo ese análisis que podía depender en cárcel, que podía depender en tortura, muchas veces no entendiste nada. Ahora estoy haciendo entrevistas con gente que tuvo que exiliarse porque realizaron en tal informe. Tú estás como que el gestor que organiza los conciertos y
realmente no lo era, pero se tuvo que exiliar y no ver el nacimiento de un hijo, por ejemplo, de las personas que entrevisté, porque se fue a Brasil porque podía correr peligro de muerte. Entonces, esas personas que estaban designadas por el régimen para ir a los conciertos, para informar sobre el movimiento de los músicos populares y también de la música académica, en este momento Ana Lecuera, que está por ahí, está trabajando sobre el repertorio de la Orquesta Filarmónica de Montevideo sobre el periodo de dictadura, que saldrá algo también sobre música académica que nos hemos ocupado. Los repertorios. Aquí tienen algunas imágenes de la jornada de Venecia, que voy rápido porque... Y de las entrevistas que hicimos con Estefano por Zoom y nosotros en Montevideo, entrevistando al músico uruguayo que queda vivo y muy rozagante, por suerte, que es Héctor Nova Moraes, que nos entregó una cantidad de comentarios y memorias, además de darnos el folleto famoso que estábamos buscando, nos dio una cantidad de memorias personales sobre cómo era todas esas redes de ir a cantar a distintos países, que recibían un pasaje y se encontraban de repente los músicos dentro de un festival. Muy bueno. No me dicen, me quedan dos. Entonces, apuremos. Entonces, las redes latinoamericanas. En las redes latinoamericanas considere la circulación de fonografía, la circulación de artistas y los eventos internacionales, que como venía diciendo, es lo que el lugar donde muchas veces se encontraba gente que uno estaba en Holanda, el otro iba de Madrid a Caracas, etc. Y como todo eso, esos eventos internacionales fueron importantísimos. Y el encuentro, bueno, no podía dejar de hablar un instante del evento de Casa de las Américas del 67, lo que tienen al costado es lo que dice en la contracarátula del disco, ¿verdad? Y ese logo que se hizo famoso en toda América, sobre la cantidad de artistas de muy distintos países, con una delegación uruguaya muy destacada, Vivientes, Cita Rosa, los olimareños, Chamandú Palacios, no sé si alguno más, con gente de todos los continentes. Eso fue, y siempre fue citado por todos ellos como algo muy germinal. Y lo que estamos estudiando ahora con Estefano son las jornadas de la cultura uruguaya en el exilio y las de México, de las que tenemos el programa entero, y nos permite comparar cómo en las de Italia no intervinieron músicos italianos, solo músicos y teatro uruguayo y conferencias sobre derecho, matemáticas, educación, etc., mientras que en las de México, las principales figuras del canto popular mexicano, como los folcloristas, el Amparo Ochoa, y también gente de otros países como Tania Libertad, se unieron en esa jornada con un perfil bastante diferente. Si bien parece haber un modelo de jornadas internacionales, sí hay diferencias notorias entre las de Venecia con las de México. Esto que les estoy comentando, que lleva todo un trabajo comparativo de programas, de entrevistas, etcétera, que lo hago muy rápido, es todo el momento transnacional de la investigación que está transcurriendo con aliados como Estefano y Laura Jordán en Chile, y Estefano desde Italia, y Javier Rodríguez, también un chileno que está en París. Estamos trabajando en este momento. Y ya les hablaré un poco de esa red. Entonces, aquí no van a poder leerlo, pero están los programas de las jornadas que además tenían el apoyo de la universidad, de UNAM, y tenía además una parte de conferencias, etcétera, sobre temas no musicales de gran importancia. Voy a estudiar un poco. Cómo un mismo músico puede seguirse las trayectorias, además de estas trayectorias de encuentros. Cita Rosa y su pasaje por Venezuela, por ejemplo, que tienen actuando en Caracas, eso deriva en encuentros que luego van a derivar, por ejemplo, en discos homenajes como el de Soledad Bravo con respecto al repertorio de Alfredo Cita Rosa. Estos son cientos e incluso miles de fotos y de notas de prensa y de unos maravillosos cassettes de esas grabaciones, de cómo se va, Cita Rosa silba una melodía, se la manda a otro. Numa tiene parte de los monogramas, tiene parte de cuando lo que mandaba a Cita Rosa, o sea que fuera del archivo tenemos documentación, etc. Querría tener más vidas, pero por suerte hay gente joven que va a seguir con esto. Entonces, estudié
esto muy rápido, un caso lo hice como estudio de caso, que es los vínculos Chile-Uruguay, que lo acabamos de presentar en una jornada que tuve en Renor Rivillón ahora con Javier Rodríguez. Era un trabajo él y un trabajo yo, empecé como metodología, les estoy mostrando esto, ¿verdad? Circulación de fonografía chilena en Uruguay, discos editados en Chile por Emio Dion, discos en sellos alternativos, discos editados en Uruguay, discos de otros países de América Latina que vinieron a dar a las plateas de discos usados de vinilos usados en Uruguay, lo cual habla de toda esa circulación también de los discos por América. Fonografías de lugares en Chile, sobre todo me ocupé de Cita Rosa, ¿verdad? Etc. Les muestro un ejemplo, Girapayún en Montevideo, editado en Montevideo y editado por la Juventud Comunista, no en un sello de los que encontramos para los discos. Después, sellos alternativos que dieron gran importancia a los chilenos, por ejemplo, también a los españoles. Pero yo usé el caso chileno, ¿verdad? Que editan recitales de los Parra en el Teatro del Halcón. Ustedes saben que la compañía del Halcón se exilia a México y ahí había otro mundo de seguir como músicos y teatreros fueron por el mundo juntos. Edita Tiempo Nuevo, me lo he conocido, edita Nicolás Guillén. O sea, esos son ediciones uruguayas. Este tipo de discos, claro posicionamiento por estos sellos alternativos. Americano fue un sello muy importante. Y yo he empezado a buscar discografía, fonografía uruguaya en Chile, y a veces hacemos un mecanismo metodológico muy claro. Yo ubico en el Mercado Libre de Chile, esto es muy raro, por ejemplo, hablarse de publicidad de Cita Rosa, de canciones muy poco conocidas de Cita Rosa, y le pido a Laura por cómpramelo porque no me aceptan tarjeta de crédito en Chile, y ella compra el disco, cuando lo vengo me da el cassette de Marras que pudimos rescatar antes que lo compre otro, ya podemos usar para la investigación. Por ejemplo, aquí hay temas que son de los menos conocidos de Cita Rosa, en este cassette, que es un cassette de publicidad con un tema de análisis que muestra la importancia que tuvo Cita Rosa en Chile. Discos por Chile con gente de distintos continentes, como este en el que participa Juan Morales, porque estaba en La Haya. Afiches, una enorme cantidad de afiches en el archivo Cita Rosa, ¿verdad? La última actuación en vivo de Cita Rosa de morir es en Chile. La integración de uruguayos en grupos chilenos, como en Las Jaivas, que tenemos a Pájaro Canzani, que vive hoy, hasta hoy en París, un gestor y un músico importantísimo, que pasa a integrar Las Jaivas, ¿verdad? Y hacer las giras con ellos, y que hasta hoy dice, soy Luján, porque lo entrevistan 20 años después, 30 años después, dice, pero es que, y tú y Los Jaivas, ¿verdad? Porque fue una de las voces muy importantes. Y por otro lado, lo que aparece en la autocensura. Esta es la edición que yo hice de Las Quemas, el segundo disco de Eduardo, long play de Eduardo Arnayán, donde me encontré por ejemplo, una cueca por Pablo Neruda, y donde la encontré, ahora está en la edición crítica, pero la encontré en el sello, en la hoja de grabación, y que era de las cosas, de los 2 o 3 temas, que fuera porque a Arnayán, a algunos no les gustaba cómo había quedado, pero 2 temas, Laura Bacla, sobre una estudiante que apoyaba a los obreros, y Cueca por Pablo Neruda, Darman Jazz con el director del sello y Washington Benavides, que era el poeta que tenía que ver con los textos, habían decidido no encontraron el disco. No sabemos cuánto en otros discos que no están estudiados en esta cinta implica el sondor, abrir cada caja y mirar lo que tiene el máster de cada uno de los músicos. Y los que trabajan en investigación de este tipo y empresas saben las horas que puede llevar todo esto, ¿no? No sabemos cuánta cosa quedó sin publicar por estos procesos de autocensura que son esperables en todo régimen de este tipo. Y llego al cuarto nivel. El cuarto nivel es el nivel de revival virtual. Desde que Uruguay terminó y vuelvo a Uruguay aquí. Desde que Uruguay deja paso a un gobierno de coalición que cada vez va más hacia la derecha. Terminan los periodos de gobierno, los 3 periodos de gobierno de izquierda del Frente Amplio. Desde que Uruguay terminó y vuelvo a Uruguay aquí. Desde que Uruguay deja paso a un gobierno de coalición que cada vez va más hacia la derecha. Terminan los periodos de gobierno, los 3 periodos de gobierno de izquierda del Frente Amplio.
distintos temas, distintas leyes que saca este gobierno o distintas actitudes hacia las conmemoraciones del golpe de Estado, me han llevado a trabajar en TikTok y Twitter. Y hay un mundo increíble allí. Mi hijo me puso estas cosas para que yo dejara un poco de trabajar y a los 2 meses le dije, me tenés que ayudar porque a buscar cómo busco ciertas cosas porque encontré una mina de oro para el trabajo y mi hijo dijo, esto no puede ser. Yo te puse esto para que de noche estés por ahí y no estés trabajando. Fracasó. Entonces, cuando se hizo una ley ómnibus que afectaba muchos derechos sociales, Twitter y sobre todo Instagram y TikTok también empezaron a alargar las canciones como banda sonora, las canciones de los 70 utilizándolas contra las medidas del gobierno actual. Ahora escuchamos un poquitito para que no se vayan sin nada. Este es el himno a redoblar. Todos los procedimientos de sincronización del audio, de imagen y todo eso están presentes aquí. Si no, no importa, Julio. Tendría que entonces escuchar el original de otras versiones. Y el pueblo unido jamás se vencía, ¿verdad? O este otro, con la misma. Con imágenes del régimen, de la dictadura. De esto hay cientos de piezas que he analizado en otros trabajos, ¿verdad? Y eso sigue ahora en las redes, porque esto lo recogí hace poco, con los 50 años del golpe de Estado en Chile y Uruguay, que ustedes saben coinciden en fecha, en las redes, y el que está publicando eso es Pablo Benavides, el hijo del poeta, que además ha ilustrado muchos de los discos de las carátulas, es un artista que además ha ilustrado muchas de las carátulas, publica esto como una cantidad de publicaciones y elijo una para mostrarles. Ese mundo de redes virtuales, redes de redes, y redes sobre redes sigue existiendo. Entonces, arranco desde los vinilos y los cassettes domésticos y llego a lo que hoy se publica en las redes. Es un mundo de no acabar, por suerte, o que lo tomará otro, dada mi edad. ¿Qué pasó aquí? Entonces, termino con redes 5. Y a las redes 5 le llamo aquí estamos. Aquí estamos y pongo el grupo Ginsel, aquí estamos, ¿verdad? Y la red de Nueva Canción que constituimos durante la pandemia, en la que está gente de distintos países analizando el tema de la canción popular y que nos ha sido tan fértil en este poco tiempo de existencia. Y por último puse esta porque quiero agradecerle especialmente a la Universidad de Oviedo. Perdón. Teníamos bien. ¿Olvides esta presentación de lista? No. Desde la Universidad de Juan. Bueno, justo lo que no. Bueno, eran las dos últimas. Estaba presentando una foto del grupo de Nueva Canción y estaba presentando una foto de nuestro grupo de Oviedo, que varios de los que están aquí presentes son miembros, simplemente para mostrar el agradecimiento y terminaba con otra vez el afiche, no se puede hacer cierres así, no, ya no se puede. Con el logo con el que había empezado, que es el de este congreso, porque este congreso también es parte de esas redes sobre redes de las que me estoy ocupando. Muchas gracias y cumplido con el tiempo. Porque para mí, cuando empecé a venir a España,
que me preguntaba, ¿tú eres musicóloga o eres musicóloga? Yo desde la formación uruguaya no entendía mucho. Y decía, los musicólogos decía, pero yo estudias el franquismo, que terminé estudiando y con Victoria hay un video que siempre pasamos las dos, muy significativo, del proyecto, un proyecto de Extremadura. El que sí están usando me parece una maravilla. Y les agradezco mucho lo que lo han creado, porque es una muestra de que esas redes van creciendo y que todos nosotros estamos involucrados en eso. Gracias. Muchas gracias, Marita. Marita acaba de hacer lo típico de Cita Rosa y Mercedes Sosa, que es hacer la última canción y cuando la acaban de volver a enganchar con el estribillo para que ya se está mimetizando con el objeto de estudio. Verdaderamente es un tema fascinante, todo lo que hemos vivido dictaduras y censuras sabemos, y todo cuando me tocó de joven entrar en una radio a trabajar, mi primer trabajo, y me mostraban los discos como estaban con clavo, todas marcadas, las canciones que no se debían, que no iban a poder ensayarse, porque evidentemente no se podía, porque estaban todas tiradas. Sin embargo, había otros que hay que estudiar, que eran los que el régimen decía, hay que pasarlo por lo menos 2 veces al día. Eso también, a veces generalmente eran también parientes. Entonces, bueno, agradezco, yo simplemente creo que esta comunicación da para mucho, da para muchas discusiones y nos va a llevar a mucho más. Yo diría, si alguien tiene una pregunta así que considera muy importante para ampliar algo que haya venido aquí, pero si no, pasamos al café y después seguimos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de algo que se ha dicho, puntual. Entonces parece que hay la gana de café, empezamos con el café y seguimos ya con el muchas gracias.